crónica semanal de Perú Político del 3 al 9 de octubre, les traemos dos noticias. En primer lugar, el gobierno otorgará una asignación especial directa a las familias residentes en zonas de influencia minera de todo el país, muy similar al esquema planteado en el programa social Juntos, para atender necesidades básicas de las poblaciones con menos recursos. La idea del proyecto es que los recursos del canon minero beneficien directamente a las poblaciones ante la ineficiencia mostrada por las regiones y los municipios en la ejecución de obras con impacto favorable para las comunidades. Para tal propósito, se pretende utilizar entre 20 y 30% del canon minero destinado a los municipios. Para dar luz verde a dicho subsidio, el gabinete ministerial también modificó ciertas normas que prohibían el libre uso del canon, aunque mantiene el impedimento para que se utilice en gasto corriente. Cabe resaltar que del monto total del canon entregado entre los años 2000 y 2007, que suman casi 10.000 millones de soles, el 67% corresponde solo a 4 departamentos, que no son aquellos donde se concentra la pobreza. Así, según la actual distribución, 34 distritos del país reciben el 40% del total de los recursos por este concepto, mientras que 917 localidades obtienen menos del 5%. El vocero de Unidad Nacional y actual vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Poder Legislativo, José Carlos Seguren, al enterarse de la intención gubernamental, aseguró que el canon minero ha sido diseñado para mitigar los daños ecológicos y medioambientales. Por ello, consideramos que los cambios en la utilización del canon para dirigir parte de este a un programa social no tienen ninguna posibilidad de ser aprobados por el Congreso, declaró. Eguren recordó que si el gobierno tiene la intención de cambiar las reglas del juego para impulsar un programa social con el dinero del canon, debería utilizar el 50% que recauda y maneja para hacer lo que desee, pero de ninguna manera para mermar los ingresos de los municipios mineros. El más enojado con la noticia fue el presidente regional de Ancash, César Álvarez, quien advirtió que, si el Ejecutivo pretende distribuir ese dinero recortando los recursos que reciben las regiones, habrá una guerra civil en el país. En un tono más calmado, el titular de la región Cajamarca, Jesús Coronel, también supuso que el 20% que se planea redistribuir sea tomado de los recursos de las regiones. Además, consideró que sería muy negativo entregar esos recursos a la población en dinero contante y sonante. El presidente regional de Apurímac fue más prudente, pues indicó que el Ejecutivo no echaría mano del monto total por canon que perciben las regiones, sino solo del que se les da a las municipalidades de las zonas afectadas por la minería. Sin embargo, remarcó que, de no ser así, también se opondría a la iniciativa gubernamental. El 6 de octubre, el presidente Alan García, estando en Piura, instó a la población a no dejarse arrastrar por los mentirosos eternos ni los falsos cristos, que se oponen a la inversión minera y de otra naturaleza, para mantener al pueblo en la pobreza y manipularlos ideológicamente. El mandatario confesó que le apena ver que cada año que se distribuye el canon minero, departamentos como Cajamarca, Ancash y otros reciban ingentes recursos, hasta 1.500 millones de soles, y que Piura, donde se encontraba el mandatario, no reciba ni un centavo por ese concepto, a pesar de las riquezas con las que cuenta. Agregó que su deseo es que el pueblo entienda que habla con la verdad, pues no represento a ningún interés ni me arrodillo ante ningún poder, pero necesito inversión para que Piura crezca y se convierta en el departamento piloto del desarrollo, declaró. Y pasamos a nuestra segunda noticia. El 2 de octubre, en la Comisión de Fiscalización del Congreso, se le esperó en vano al ministro del Interior, Luis Alba Castro, a fin de que respondiera por el proceso de compra de material antimotines para la Policía Nacional. Quien sí asistió y complicó la situación de ese despacho fue Luis Torricelli, el presidente del CONSUCODE, o Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Torricelli informó que su organismo emitió el pasado 27 de septiembre la resolución 007-2007, mediante la cual suspendió la inscripción de la empresa proveedora del referido material antimotines, Combined Systems, del Registro Nacional de Proveedores, y consideró que la declaración de escasez que permitió hacer la compra sin licitación fue irregular. Debido a la primera decisión, el 2 de octubre, el Ministerio del Interior, Mininter, comunicó que ha paralizado la adquisición de los pertrechos, aunque no indicó por qué lo hizo 5 días después de la resolución del CONSUCODE. A través de una nota de prensa, el Mininter se limitó a decir que el error provino del propio CONSUCODE y que el ministro Alba Castro dijo siempre que esperaba los informes de esa entidad y de la Contraloría. En la Comisión de Fiscalización, Torricelli dijo que una especie de superposición de inscripciones terminó invalidando las mismas. La historia se remonta al 16 de diciembre del 2006, cuando Combine quedó registrada con representación legal a nombre del ciudadano Williams Marcos Luque. Sin embargo, quedó pendiente su licencia de apertura. Torricelli asegura que Combine nunca la presentó, razón por la cual, en abril del 2007, CONSUCODE suspendió su inscripción. Esa era su situación cuando el 19 de julio de este año, el Mininter la resucitó y solicitó ante CONSUCODE su inscripción como proveedor extranjero sin representación legal.
Cabe precisar que existen dos modalidades de inscripción cuando una compañía no tiene domicilio en el Perú, como es el caso de Combined, cuando tiene y cuando no tiene apoderado. En el primer caso se le solicita la aludida licencia, como ocurrió en un principio. En el segundo caso basta que la entidad, en este caso el Mininter, asuma la responsabilidad. Los congresistas Gustavo Espinosa, Daniela Bugatás y Edgar Reimundo pidieron a Torricelli que renuncie de inmediato, pues es el responsable directo, debido a su negligencia, de los escándalos que sacuden al Ministerio del Interior por la supuesta compra sobrevaluada de material antimotín y por la frustrada compra de 698 patrulleros para la Policía Nacional. Torricelli argumentó que la trabajadora que evaluó y concretó el pedido del Mininter se equivocó al considerar que el aval del Ministerio subsanaba la falta de licencia. Con su CODE ha decidido corregir el error volviendo a suspender a la citada empresa y dijo que no podía renunciar, pues la permanencia en su cargo depende del MEF. En la segunda parte de su presentación, sorprendió a revelar que el 21 de septiembre último envió el oficio 624 a la Contraloría para informar que su despacho observó el procedimiento de exoneración de la licitación para adquirir los pertrechos, pues encontró algunas irregularidades, entre ellas que la adquisición no figuraba en el Plan Anual de Adquisiciones del Mininter, que no se mencionaba la justificación del desabastecimiento, que tantas veces ha reiterado Alba Castro para sustentar la compra, y que tampoco se había determinado a los responsables. El 2 de octubre, el grupo de trabajo decidió iniciar una investigación de la compra del material antimotines. El 2 de octubre, el vocero de la bancada nacionalista, Cayo Galindo, presentó la moción de censura contra el ministro del Interior, Luis Alba Castro. Para conseguir las 32 firmas que lleva la moción, los nacionalistas debieron incluso visitar la clínica donde se encontraba la congresista Rosario Sacieta de Alianza Parlamentaria. De esta manera, la moción que impulsaba el Partido Nacionalista logró superar las 30 firmas, o el 25% del número legal de congresistas requeridas por el reglamento del Congreso. Cayo Galindo aseguró que Alba Castro debe ser censurado por ser el responsable político de las frustradas e irregulares compras de patrulleros y municiones antimotines para la Policía Nacional. El 3 de octubre, un nuevo intento del APRA por salvar de la censura al titular del Interior, Luis Alba Castro, fracasó en la reunión del Consejo Directivo. Esta vez, los oficialistas, respaldados por los fujimoristas, quisieron incluir en la agenda del Pleno del 4 de octubre dicho tema, confiados en que la ausencia de algunos legisladores de oposición, como Carlos Brus, José Urquizo, Miro Ruiz, entre otros, haría imposible que este bloque sume los 61 votos necesarios para la censura. Los oficialistas Mauricio Mulder y Mercedes Cabanillas argumentaron que la nueva moción de censura contra Alba Castro, presentada el 2 de octubre, no tenía por qué esperar los 4 días que exige el reglamento del Congreso, pues este nuevo documento solo regularizaba el que fue presentado la semana pasada. Cuando el presidente del Parlamento, Luis González Posada, quiso poner dicho planteamiento al voto, los representantes de Unidad Nacional y del Partido Nacionalista abandonaron la sesión del Consejo Directivo dejándolo sin quórum. La moción de censura se verá la próxima semana. Finalmente, el 8 de octubre, el ministro del Interior removió de su cargo al jefe de logística, general PNP Dalmacio Zambrano Risco, y a la secretaria general de ese portafolio, Nelly Rodríguez, además de a otras 18 personas que tomaron parte en la cuestionada compra de pertrechos antimotines. Entre las irregularidades que se habrían cometido estarían el pago en exceso de al menos $1,5 millones y la otra la realización de un cuestionable estudio de mercado entre empresas de diferente rango o jerarquía. Ese mismo día se supo que se comunicó a los legisladores que el miércoles 10 se realizará una sesión plenaria de carácter extraordinario a partir de las 5 de la tarde. A primeras horas deberán reunirse los voceros de las 6 bancadas parlamentarias, conjuntamente con la mesa directiva del Congreso, para definir si esta moción de censura será incorporada en la agenda de la sesión vespertina de ese día o en la jornada deliberativa programada para el jueves 11.